Ujú. Ok, entonces, perdón acá, ya estoy grabando de nuevo, sí, ¿cierto? Ajá. Ah, no, ya me va a quedar sin grabar. Listo, el otro sí. Ya. Bien, entonces, en ese orden de ideas, voy a verificar acá que esté grabando correctamente porque no todo pues, no me olvida. Y sí, ya grabo correctamente. Bien, entonces, bueno, entonces, esa es una medida que nos compete a nosotros, el voltaje. Otra medida que nos compete a nosotros es la conductancia. En este momento que estamos iniciando, es la conductividad de los materiales. Porque a veces, para poder revisar un cable, si no puedo conectarlo a la energía eléctrica, pues puedo medir su conductividad para saber si está haciendo contacto de un lado a otro. ¿Listo? Entonces, eso es como que para tenerlos en cuenta. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora bien, dame un segundo acá. Uh -huh. Okay. Bueno. Entonces, nosotros usamos, vuelvo y reitero, el voltaje, la corriente, la resistencia y la conductancia. En este momento nos importa el voltaje y la conductividad. Entonces, ¿cómo mido voltaje? Entonces, bueno, ¿cómo se mide voltaje? Para ello, pues nosotros tenemos que empezar, digámoslo, a ver cómo se mira un multímetro. ¿Listo? Y obviamente cuando miramos un multímetro, pues obviamente vamos a empezar a ver cómo funciona ese elemento. ¿Listo? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo trabaja o cómo funciona ese elemento, ese multímetro. Para eso vamos acá, les voy a mostrar ¿listo? No, el de media no. O sí, bueno, veamos este. Bien. El de media, el problema es que el de media es, nos toca pagarlo. ¿Dónde está el otro? Déjame ver. Electrónica. Acá está. Aquí vamos a ver, aquí nos va a mostrar ahorita, a cargar y nos va a mostrar cómo es un multímetro. ¿Listo? No podemos, este simulador es muy chévere, pero necesitamos tener suscripción, así que no la tenemos, por lo tanto, pues obviamente no podemos usarlo, digámoslo así. Entonces, porque tenemos que hacer un registro, bueno, eso lo hago ya, pero con la gente de electrónica. Bien, bueno, aquí tengo un multímetro, el simulador de un multímetro. ¿Ok? Bien, dame un segundo. Exacto. Ok, miren acá, por favor. Quiero que miren muy bien. Ese es el simulador de un multímetro digital. ¿Ok? Un multímetro digital, como es este caso, ustedes van a encontrar que tiene un pequeño elemento, esta pequeña flechita que usted ve acá, que es simplemente parte del reloj. Ah, bueno, aquí nos están pidiendo, bueno. Entonces, es la parte del reloj, ¿sí? Es esa parte del reloj que nosotros podemos mover. Obviamente lo que se va a señalar, uno puede mover entre cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos. Entonces mueve la flecha a 1000, a 200, a 20, a 2, a 2000M, que ahorita les explico qué es eso. Aquí a 500, a 200, ¿sí? Uno puede mover ese puntico. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el multímetro trae dos cables. Por acá creo que les coloqué unas... Bueno, este no. Veamos acá una imagen del multímetro. ¿Listo? Bueno, aquí. El multímetro trae dos cables. Miren, aquí lo pueden ver claramente. Un segundo. Ah, bueno, aquí lo tengo en grande. Ah, no. Bueno, perdón. Multímetro. Ajá. Muy bien. Entonces, el multímetro trae dos cables. Aquí lo pueden ver. Mira, dos cables. Un cable de color negro, como lo pueden ver aquí en pantalla. Un cable de color negro y un cable de color rojo. El color rojo nos permite medir unidades positivas y el color negro nos permite medir las unidades negativas o a tierra, como llamamos. ¿Listo?
Entonces, estos dos elementos los vamos a usar. Estos son como dos pequeñas pincitas que llevan en su punta, pues obviamente un pequeño, digámoslo, una pequeña punta, que es donde nosotros vamos a poner esa punta para medir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se conectan estos elementos? Mañana se los voy a enseñar en vivo, pero aquí rápidamente. Uno se conecta a tierra, ahí ustedes siempre van a ver un puerto de tierra que dice com o tiene la figura del elemento a tierra que es como un, ¿cómo les explico yo? Es como una rayita, como con varias rayitas al final. Y aquí donde dice voltios siempre es a la mitad. Entonces aquí se miden los voltios, en la del medio. Esta de aquí arriba es para amperios, pero como ya sabemos amperios en este momento no los necesitamos. Entonces vamos a medir voltios. Entonces se conecta tal como lo ven en pantalla. El negro abajo y el rojo al medio. ¿Listo? Y lo único que yo tengo que hacer es colocar estos dos extremos cada uno en la punta que necesite medir. Por ejemplo, si voy a medir una batería, pues coloco esta punta en el lado positivo y esta punta en el lado negativo. ¿Listo? Así de simple. Obviamente aquí hay que mover el reloj a la medida exacta para obtener un resultado preciso. ¿Listo? Ya les explico a dónde movemos el reloj. Pero sí debemos saber es que esto va conectado. Y aquí no hay ciencia, señores. Si vamos a medir un conector, por ejemplo, que podemos medirlo, un conector de la corriente eléctrica, pues obviamente un extremo irá por uno de los huequitos y el otro por el otro, o por alguna de las dos fases, ¿no? No van a ponerlo por el polo a tierra, que es el que va en el medio, ¿no? Porque obviamente, entonces lo movemos ponemos por las dos fases y ahí vamos a obtener un resultado si colocamos bien el reloj del multímetro, ¿ok? Entonces recuerden, el rojo a positivo, el negro a negativo, ¿ok? Así son esos pequeños instrumentos, se colocan en los conectores. Si yo tengo una pila, entonces el extremo rojo al positivo, el extremo negro al negativo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Bien, ya entendido cómo se conectan y cómo se mide, ¿listo? Porque así es que se va a medir. Ahora bien, si lo que necesitamos medir es conductividad, así se le llama eso, vamos a medir si algún material es conductor, pues obviamente debo colocar una punta, una de las pinzas la debo colocar una punta del material y el otro en la otra. Por ejemplo, si voy a medir un cable, pues pongo uno en el extremo del cable y el otro a donde termina el cable. Si el cable no está cortado internamente o no tiene ningún problema, tiene que dar un sonido. Ya les explicaré en qué consiste eso del sonido. Pero por ahora vamos por los voltios. Entonces ya saben, positivo y negativo. El voltaje es positivo o negativo. Entonces debemos saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Ay, profe, si lo pongo al revés se daña. No, tranquilos. Si ustedes ponen al revés la polaridad, simplemente el valor les va a dar negativo. Entonces usted ya dice, ah, la embarré, no debe ser así, sino que debe ser por el otro lado. Entonces simplemente cambia la polaridad y listo. ¿Ok? Bien, ahora viene la parte importante. Nos vamos acá, bueno, nos vamos acá, listo. Entonces, ahora viene la parte importante. ¿Cómo coloco el reloj? Miren que aquí el con que yo les decía, aquí va el negro y aquí donde dice voltios, mire voltios, aquí es donde se mide el voltio. Entonces aquí iría el negro y aquí iría el voltio. Pero en este caso no, porque pues ya lo vimos allá cómo se hace. Entonces, ojo, aquí lo que yo quiero es que miren el reloj. Es importante que miren el reloj y lo primero que deben hacer al mirar el reloj es mirar estos dos puntos, mirar estos puntos del lado de acá y mirar los símbolos que los acompañan. ¿Ok? Miren la diferencia. Este les muestra una V como con una olita. ¿Sí la ven? Una V como con una olita. Esta V en forma de olita es alterna. ¿No les recuerda cuando les mostré el gráfico de alterno? Es exactamente lo mismo. Esa V con esa bolita es la alterna. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, yo tengo... Deme un segundo acá. Listo. Yo tengo acá, entonces, eh, perdón, ahí no era. Listo. Entonces, este les muestra cómo es la corriente alterna. Entonces, estas dos medidas que dicen 200, 500, o puede decir 200, 700, aquí nos mide la alterna. ¿Listo? Esta que usted ve en forma de línea, como con unos punticos abajo, ese es el símbolo de la corriente continua. Por lo tanto, aquí se manejan voltajes continuos. Entonces, con esto se miden voltajes alternos, con esto se miden voltajes continuos. Cuidado, porque si usted se equivoca en este pequeño detalle, lo más probable es que se tire su multímetro. No es ni nuevo y se lo pueda tirar. ¿Por qué? Porque si usted va a medir alterna y coloca el multímetro en continua, lo quema inmediatamente, lo quema, lo daña. Ya me ha pasado con algunos alumnos que me han dañado multímetros así. Le ponen a medir voltaje continuo y están midiendo y están metiendo las puntas en el contacto de la casa. Hasta ahí les llega el multímetro. Porque obviamente el multímetro, si usted lo pone aquí, él está diseñado para soportar la corriente alterna. Pero si lo pone acá, él está esperando corriente continua que es de baja amperaje.
¿Listo? Entonces, claro, usted le pone corriente continua cuando, ¡brum! Es como, o sea, lo quema inmediatamente. Entonces, allí donde nosotros debemos tener muy en claro cuál voy a medir. Si voy a medir corriente alterna o si voy a medir corriente continua. Por ejemplo, si lo que usted me va a medir es baterías, los cables de la fuente de alimentación, pero ojo, los que llegan a los dispositivos, ¿no? O sea, el puente de alimentación principal, el auxiliar, todo eso. Si usted me va a medir esos cables, toda esa cosa, pues es con voltaje continuo, con corriente continua. Pero si usted me va a medir corriente alterna, estos de acá, entonces ahí sí tengo que tener muy en claro, pues puedo usar los mismos conectores, pero tengo que tener muy en claro, bueno, cuál es el límite de esas conexiones. Ojo porque esto es importante, señores. En todos los multímetros ustedes van a encontrar estas medidas que dicen, por ejemplo, 1000 voltios, 200 voltios. Profe, pero ahí no dice voltios, asimílela porque tiene la B. 1000 V, 1000 voltios. 200 voltios. 20 voltios. 2 voltios. 2000 M. Ay, ¿qué será eso M? Entonces, ojo porque esto es simbolismo ya de la parte de los voltios. Cuando usted ve una M minúscula y una B mayúscula, eso se llama milivoltios. Es la unidad más pequeña. Ojo porque si encontrara una M mayúscula y la B sería megavoltios. Obviamente que lo más probable es que no lo encuentren en un multímetro porque los multímetros vienen diseñados solamente para medir bajas capacidades eléctricas, ¿no? O sea, aquí no podemos medir grandes cantidades eléctricas. Entonces, aquí sería 200 milivoltios. Ahora viene lo difícil. Uy, no, qué difícil, lo complicado. No, realmente esto es lo más sencillo. Y es, ¿qué debo hacer yo para medir la corriente eléctrica exacta? Pues señores, cuando usted vaya a elegir uno de estos números, y ojo porque mañana lo voy a hacer, los voy a poner a elegir números, o sea, les digo, voy a medir tal pila, dígame dónde debo poner. Entonces me tienen que decir dónde va. Y la deducción es muy simple. Cada punto de estos es el máximo. El máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo pongo en 20 voltios, lo máximo que va a medir cuánto es, pues 20. Entonces, por ejemplo, si la medida está de 1 a 20, pues lo mejor es medir, ponerlo en 20. ¿Listo? Bueno, depende, ¿no? Porque aquí vemos que dice 2. Entonces, si necesito medir, bueno, porque aquí a veces dice 2000 M, 2000 milivoltios. Entonces, si usted va a medir, por ejemplo, una medida que está por debajo de 2 voltios o 2000 milivoltios, que es lo mismo, o sea, no se confundan, simplemente es cuando ya más bajito, entonces lo convertimos en milivoltios. Entonces, obviamente, yo necesito, por ejemplo, si voy a medir una medida de, supongamos, de 1500 milivoltios, pues obviamente no lo puedo medir en 20, claro que lo puedo medir en 20, me va a dar 1.5. Pero para tener una medida más exacta lo coloco en 2, bueno, en 2000 milivoltios si lo tiene, porque el multímetro que tenemos tiene 2000 milivoltios. Si lo pongo en 2000 milivoltios, pues nos va a dar 1500 milivoltios. ¿Sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, si usted quiere medir una pila de 9 voltios, pues ¿dónde lo coloco? Pues en el 20. ¿Por qué no colocamos en el 2? Porque el 20 es la más grande, más cerquita. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, acá, que suelen haber, por ejemplo, así, 200 voltios pero en alterna y 500 voltios en alterna. Y última pasa que mi casa tiene 120 voltios. De 110 a 130 voltios. Entonces, ¿dónde pongo? Pues en el 200. No se complique la vida, en el 200. Si tengo una pila que la voy a medir y tiene 1.5 voltios, pues ay, la puedo medir o bien sea en el 2 o los 2000 milivoltios, que ya sé que tengo una medida más exacta, que es lo más recomendable, o la puedo medir en 20, porque sé que me va a dar 1.5. Pero pues es más recomendable medirla en 2000 milivoltios. ¿Ok? Entonces, para estos son los elementos que debemos tener en cuenta. Obviamente que así mismo, si tenemos 100 voltios, perdón, pues obviamente en 200 voltios. Si ya tenemos medidas muy chiquitas, pues ya tenemos que ir aquí a los 2000, a los 200 milivoltios. Obviamente empezar a medir medidas más pequeñas. ¿Entendido? Entonces, obviamente que este es el elemento más grande. Por eso, si voy a medir 9 voltios, es aquí al 20. Si voy a medir 1.5, aquí al 2000 o al 2. En este caso tiene 2, pero sería el 2000. ¿Listo? Si va a medir corriente alterna, entonces aquí si hiciera 100, entonces no podría medir en 100 porque esa sería la máxima. Entonces me tocaría medir en 200 siempre, así dijera 100. Pero como aquí dice 200, entonces yo sé que 200 es la máxima y sé que en mi casa no pasa eso. Pero si voy a una fábrica a conectarlo aquí en el enchufle, a ver, no me doy cuenta que aquí está el enchufle, mira, aquí está el enchufle. ¿Listo? Ahí está el enchufle con las dos. Esto que viene aquí, no, esto es un polo a tierra. A esto no lo vayan a medir, ¿no? O sea, esto es un polo a tierra. Si usted va a medir la corriente alterna, ya saben que debe meter un chucito por aquí, otro chucito por acá.
Y ya, no les dé miedo, o sea, si lo hacen bien no va a pasar nada, ¿no? O sea, si tienen el multímetro aquí en 200 y meten un chusito aquí, el rojo puede ser, y acá el negro, pues obviamente les va a dar acá la medida exacta. No hay que tener miedo, o sea, porque también a veces la gente exagera y le tiene demasiado miedo ¿qué? A las conexiones, ¿no? Y pues realmente hay que tener sí mucho respeto a la corriente alterna, hay que tener mucho respeto, no hay que jugar con ella. Pero pues obviamente hay cosas que se pueden hacer como medirla. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, si el toma me está botando la corriente suficiente. Entonces simplemente lo coloco aquí en corriente alterna, en voltios alternos, aquí en 200, y conecto uno acá y otro acá. Y listo. Ahí me va a dar el resultado. ¿Listo? Así de simple es. ¿Listo? Entonces, ese es el elemento a tener en cuenta. Eso es para medir qué? Voltaje. Así se miden los voltios. Entonces, simplemente coloco en el número que yo considere. Obviamente que nosotros podemos irnos acá a amperios, a ohmios. Un multímetro mide muchas más cosas. Pero reitero, por ahora, o sea, para esta primera explicación que es medir solamente la corriente, saber si nos está llevando corriente, solamente necesitamos voltios. ¿Listo? Para la placa madre sí podemos necesitar amperios, podemos necesitar, bueno, no tanto amperios, la verdad, sino más bien resistencias, porque nosotros podemos medir resistencias. Entonces, de pronto en la fuente de poder medimos resistencias. Pero yo les decía que aquí perdón, en la placa madre. Pero aquí necesitamos principalmente los voltios y lo otro que yo les decía a ustedes que necesitábamos, era, vamos a ver, es que aquí lo tenemos, es que aquí no me lo muestran, lástima. Es la medida ¿de qué? Aquí no nos lo muestran. Bueno, y pasa que en su multímetro, voy a buscar la foto de un multímetro que se vea más cerquita. Entonces, ven acá. Ujú. Ok, bueno, no me lo muestra. Ah, bueno, continuidad. Aquí está. Vamos a medir continuidad. Ok, bueno, aquí me muestra una imagen. Quiero otro. A ver, de pronto uno por aquí. Para que se alcanza a mostrarlo. Bueno, sí, para que sí. Pero está muy chico. Bien, entonces, acá me muestra, no sé, no, hasta en video, bueno, lástima. Ahí nos está mostrando cómo medir, miren, ahí nos muestran cómo miden, listo. Pero aquí es lo que no importa, la continuidad, sino que está muy chiquito, voy a ver si lo puedo ampliar. Sí se ve mejor. Ah, ok. Bien, quiero que miren acá, por favor. Ustedes van a encontrar en el multímetro, en uno de estos puntos, mañana lo van a ver más claramente, van a encontrar una especie, digámoslo, de parlante. ¿Listo? Es un parlante. Eso se llama continuidad. ¿Qué es la continuidad? La continuidad es la capacidad que yo tengo de medir esto, de medir un cable. ¿Listo? Bueno, no un cable realmente. La capacidad que tengo de medir, lo que les decía hace un rato, de medir qué tanta resistencia ofrece un material al paso de la corriente. Entonces, cuando lo ponemos en ese parlante, él nos va a botar es un sonido. Va a pitar, pi, hace. Cada vez que usted toma un extremo, lo pone en la punta de un cable y pone el otro extremo en la punta del otro cable. Obviamente lo que hace el multímetro es enviar un pequeño flujo de electricidad. Si ese flujo de electricidad llega de un extremo al otro, automáticamente hace una conexión y completa el circuito pitando. ¿Listo? De esa manera se mide la continuidad. La continuidad se mide en muchos aspectos, para medir diodos, para medir pistas. ¿Qué es una pista? Eso ya lo vemos en la placa madre. Los diodos también lo veremos en la placa madre. Pero a nosotros en esta parte nos corresponde medir los cables. Así puedo saber si un cable está bien o está mal, midiendo la continuidad. Obviamente que no faltará ahí el que me diga, no, profe, pues eso es fácil, cambio el cable y ya. Sí, pero una forma más eficiente de hacerlo es simplemente midiendo continuidad. Si yo mido continuidad, sé que el cable está bien.
sé que el cable está pasando la corriente porque hago la prueba de continuidad. Entonces, hacer la prueba de continuidad simplemente quiere decir que yo coloco el multímetro en ese símbolo, muevo el reloj, que llegue al punto donde se vea el símbolo del parlantico, listo, y ya con ese símbolo del parlantico ahí lo único que hago es poner un extremo en la parte superior, un extremo en la parte inferior del cable y proceder a escuchar. Si se escucha el pitido, que es bastante fuerte, esto pues quiere decir que este cable está conduciendo la electricidad. Si no se escucha, simplemente es que no lo hace. ¿Listo? No es más. Por ahora necesito solamente esas dos medidas. Por ahora. ¿Listo? ¿Por qué les digo que por ahora? Pues obviamente porque con esas medidas es que nosotros vamos a proceder a medir los cables de alimentación. ¿Listo? Tanto el cable de alimentación, ojo, escúchame en esto, tanto el cable de alimentación, que es el que va a la energía alterna, que es el cable que va al computador de escritorio, como también el cable que va desde el cargador hasta el dispositivo, que puede ser el portátil o ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo mido el cable que va del tomacorriente al cargador. Yo lo mido, listo, mido. Está funcionando, tiene continuidad, listo, está bien. Pero entonces, al momento en que yo diga, bueno, listo, este está bien, ahora, como sé que está bien este cable, voy a medir el voltaje desde la cajita, o sea, obviamente, o sea, que la cajita me está entregando suficiente voltaje al equipo. Entonces ahí es donde cojo la punta del conector y mido en voltios cuántos voltios me está llegando al equipo. Y comparo, obviamente, con los voltios que me aparecen en la etiqueta del cargador. Tienen que ser exactos, o sea, bueno, no exactos realmente, porque dice 19.5 voltios, le puede dar 19.8 y no hay problema. El problema es cuando va demasiado bajo, por ejemplo, que dice 19.5 y la última vez que usted va a medir y midió 17, ahí sí hay un problema en el cargador del equipo. Hay algo dañado, entonces el cargador pues obviamente no está entregando la energía suficiente para que el equipo funcione. ¿Ok? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces así quedaría esa parte del ¿qué? Del, de la medida de la corriente. Ah, bueno, yo les decía ayer, y espero que se les haya quedado en la memoria, era que en caso tal, por ejemplo, cuando nosotros ¿qué? Estamos verificar que llegue energía al equipo. Yo les decía aquí que entre esto, por favor, señores, no se les olvide el switch que trae la fuente de alimentación. Aquí se lo voy a mostrar rápidamente. ¿Listo? Vamos a ver si lo encuentro. Switch, fuente, alimentación, PC. Listo. Bueno, aquí se alcanza a ver, miren este. Ah, pero espérate. Miren, lo es este. Aquí lo puedo ver, por ejemplo. Bueno, voy a mostrar los dos. Primero este. Listo. Miren, aquí se alcanza a ver. Miren, muchas fuentes de alimentación tienen ese pequeño switch. Más que todo, obviamente en los computadores de escritorio. Y este pequeño switch a veces solamente la gente lo apaga y a veces la gente no se da cuenta. Y a veces uno por el afán de revisar también se le olvida revisar cosas tan sencillas como esa. Y usted puede estar poniendo medidas lo que quiera y todo le va a dar bien, pero lo que pasa es que el switch está cerrado, entonces la fuente de poder no está trabajando, así de simple, y su computador puede estar muerto por eso. El otro error que les decía es, por ejemplo, aquí veo una fuente de alimentación, miren, una alimentación de un PC, y miren, el otro error que les decía muy común es este pequeño switch también, pero no el switch de apagado ni encendido, sino que es un switch de voltaje. Este permite graduar porque los computadores de antes pues venía para esas dos graduaciones, tanto para verificar que sea un computador de 110 a 130 voltios, entonces él puede pasar, entonces nosotros podemos mover este pequeño switch, este pequeño elemento y cambiarlo de un lado al otro, entonces nos pasa de 115 a 200, donde 110 a 130 nos pasa de 220 a 240. Entonces hay gente que pasa de 240 y obviamente el equipo no funciona correctamente porque no está esperando recibir más voltaje del que no tiene, perdón, y por eso el equipo no arranca. Entonces elementos tan sencillos como eso también son importantes. Mira, aquí vemos un ejemplo de una fuente de poder que trae juntos, trae switch y trae el de cambiar. Entonces cuidado señores porque estos elementos a veces pueden parecer bobos, o sea, pueden parecer tontos. De, ay no, pero profe, ¿quién no se va a dar cuenta de eso? Ustedes no se imaginan lo que puede pasar a raíz de esto. Nos ha pasado muchas veces, la verdad. O sea, nos llega gente, sea que tengan el switch cerrado. Aquí lo ven más claramente todavía, se ve claramente el conector que les digo. Y hay gente que, por ejemplo, aquí dice 115, hay unos que dicen 115, 110, 120, eso no tiene nada que ver. Pero dice 115 y lo que pasa es que usted lo mueve y acá dice 230. Entonces hay muchos que llegan y él debe estar, la forma correcta debe estar en 115. ¿Listo? Y el pasa que usted va a ver y está en 230. Y ese es todo el problema del equipo. Y usted echando, matando cabeza, revisando, viendo qué era. Y el pasa que solamente era esto y este elemento.
Y a veces por el afán sucede, créanles que sí, no, ay, profe, le ha pasado, claro que me ha pasado y no soy el único que le ha pasado, también a los empleados, a la gente que ha trabajado conmigo, a muchos nos ha pasado porque vuelvo y reitero, a veces uno se confía en los conocimientos, en todo, y pues por el afán, por el estrés, por el ajetreo, uno simplemente olvida revisar cosas tan sencillas como es. ¿Listo? Y a veces son esos elementos los que presentan el fallo. No es nada más. Entonces hay que tener en cuenta eso. Este era el cosito que les decía, ya que estoy aquí, aprovecho. Este es el coso que le digo que a veces suele estar oxidado. O sea, estos conectores son los que a veces suelen estar oxidados. Y la recomendación es que si pueden, entonces obviamente con una lijita de bajo calibre, rasparlos para quitarles todo óxido y dejarlos bien brillantes. Y obviamente cambiar el cable. No sirve de nada rasparlos, limpiarlos bien y conectar el mismo cable que está todo quemado porque vuelve y los quema y da lo mismo. Entonces, obviamente cambiar el cable de alimentación y obviamente raspar para que esto quede sin óxido y sin ningún tipo de imperfección. Es bueno aplicar bicarbonato y limón también, que sirve como digámoslo, para quitar el óxido de una forma más fácil, dejarlo bien limpiecito. ¿Ok? Entonces, esos elementos es a tener en cuenta en este primer punto, en este primer paso que estamos haciendo, que es verificar conexiones de cables y establecer si llega energía al equipo. Entonces ya se revisar minuciosamente los cables que se conectan al toma corriente, buscar imperfecciones o rastros de mala conexión. Con la ayuda de un multímetro realizar las medidas necesarias para establecer si llega la corriente al PC. Entonces estos son los elementos que nosotros hacemos dentro de este pequeño primer apartado que tenemos en nuestro gráfico, que es verificar conexiones. ¿Listo? Entonces ya si hago eso, si verifico conexiones, si verifico que la corriente me está llegando bien al equipo, entonces continúo, enciende el PC, entonces sí o no. Y aquí es donde me dice revisar fuente de alimentación o puerto de alimentación. Entonces aquí ya pasamos a un aspecto, este es más externo, o sea, esto que estamos haciendo se puede hacer externamente, es decir, sin tener que desarmar en ningún momento el equipo, porque los elementos los tenemos ahí a la mano y lo podemos hacer de forma externa. Pero el elemento que sigue ya ese es otro cuento. Ese puede ser un elemento de carácter interno. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Entonces lo decimos acá, revisar fuente de alimentación o puerto de alimentación. Entonces, revisar fuente de alimentación o puerto de alimentación. Bien, aquí ya se nos pone un problema porque es que nosotros tenemos que desarmar el equipo para revisar esto, ¿ok? Para revisar esto. Nosotros tenemos que desarmar el equipo para poder hacer esta revisión. Obviamente aquí entonces revisar la fuente de alimentación, extrayéndola y conectando un puente para luego conectando un puente entre los pines de arranque para revisar la fuente de alimentación, extrayéndole y conectando un puente entre los pines de arranque para luego conectar a la energía eléctrica a la, conectar a la energía eléctrica y constatar que esté trabajando, que esté entregando los voltajes adecuados. Muy bien, listo. Vamos acá. A ver. Revisar la fuente de alimentación extrayéndole y conectando un puente entre los pines de arranque para luego conectar a la energía eléctrica y constatar que se está entregando los voltajes adecuados. Bueno, entonces esto es para un computador de escritorio, obviamente. Aquí vamos a hacer para los dos, tanto para el computador de escritorio como para el portátil y el todo en uno. Este es un puente, ya lo vamos a ver, que hace uno en la fuente de alimentación. Ya les voy a explicar. Puente, fuente, fuente de poder PC. Listo. Bien. Bueno, señores. Entonces, quiero que miren acá. Resulta y pasa que estos son. Esta es una fuente de alimentación donde puedo ver uno bien chévere, bien chévere. Bueno, miramos primero el puente y luego vemos qué cables están relacionados en el puente. ¿Listo? Bueno, aquí también lo muestra. Muy bien. Uh -huh.
aquí me lo muestra. Bueno, aquí no me deja ampliarla. Bien. Bueno, realmente, entonces la fuente de alimentación tiene un poco de cables de diferentes colores. Aquí lo podemos ver. Tiene una cantidad de cables de diferentes colores. Usted solamente tiene que buscar dos cables. Buscar el cable verde, que ese cable es el que enciende la fuente de alimentación. ¿Listo? Ojo, que estamos hablando de un cable de corriente, ¿no? Y buscar un cable negro. Negros tiene por doquier, porque el negro es el negativo, ¿no? O sea, negro es el negativo. Entonces, entonces el negro es el negativo. Entonces, obviamente, tengo que buscar el cable verde y un cable negro. Entre esos dos cables debo poner algún material conductor. Puede ser un cablecito cortado, puede ser hasta el clic un clic que ustedes usan para los papeles, hasta un clic de eso lo doblan, aquí por ejemplo este es un clic, lo doblan y lo ponen entre los dos pines, o sea, meten en el huequito del verde y meten el otro extremo en el huequito del negro. ¿Listo? Luego de eso lo que hacen es conectar la fuente a la corriente. Entonces más de uno, uy, profe, y eso no pasa corriente. Tranquilos que esto es corriente continua. Recuerden que la fuente de alimentación está haciendo la transformación a corriente continua. O sea, recibe corriente alterna. Entonces, aquí no hay ningún riesgo. Usted puede hasta tocar este cable y no le va a pasar absolutamente nada. No hay ningún riesgo. Obviamente le conectamos ahí uno en el cable verde, vuelvo y reitero, uno extremo en el cable verde y el otro extremo en cualquiera de los cables negros, no importa si es el que está al lado, no importa porque esto tiene muchos cables negros debido a que hay hartos negativos, entonces puede ser en cualquiera de los cables negros. Usted pone el puente, conecta la fuente y la fuente enciende. ¿Listo? Ah, bueno, esa es la cuestión. Si usted pone este puente y la fuente enciende, lo más probable es que la fuente esté trabajando bien. Obviamente ahí usted ya comienza con su multímetro a medir voltajes. Listo, empieza a medir los voltajes. Ahí vemos, por ejemplo, esta tablita donde nos dicen cuánto mide cada color. Por ejemplo, el azul. Si conecto el azul con el negro me tiene que dar 12 voltios. Si conecto el naranja con el negro me debe dar 3,3 voltios. Ahí me dicen cuánta corriente sale por cada color. Si conecto los cables rojos me van a dar 5 voltios. Si conecto el cable amarillo me va a dar 12 voltios. Si conecto el cable morado me va a dar 5 voltios. ¿Sí ven? Entonces yo podría venir y empezar a medir, a conectar el multímetro en cada uno de estos huecos. Ya saben, el negro en el negro, en los negros y el rojo en alguno de estos. Y me va a empezar a devolver estos voltajes. Entonces, si esta está conectada, yo le digo, y se lo digo por experiencia, si usted hace este puente y la fuente enciende, el problema no es de la fuente. O sea, el equipo está recibiendo la corriente. Obviamente, por parte técnica tenemos que empezar a medir todo el conector de la fuente. ¿Sí? Por parte técnica tenemos que empezar a medir todo el conector de la fuente. Pero, pero, por experiencia les digo, la mayoría de veces o sea, la fuente está entregando buen el voltaje. Entonces, esto es revisar la fuente de alimentación. Esto es revisar la fuente de alimentación, que es poner este pequeño puente, vuelvo y reitero, dentro ¿de qué? Un segundo acá. Es poner este pequeño puente dentro ¿qué? Dentro de la, exacto. Porque es poner ese pequeño puente dentro de, ajá, es poner es, ese pequeño puente, es poner ese pequeño puente entre el cable verde y el cable blanco y obviamente hacer arrancar el equipo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos hacer al revisar la fuente de alimentación de un PC. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Si, ojo, si es un computador de escritorio, o sea, esa es la forma más simple que tenemos de revisar si el computador de escritorio está generando la suficiente energía para hacer que el computador arranque. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta que el equipo no, o sea, no le hacemos el puente y el equipo no enciende, le garantizo también que simplemente la fuente de alimentación está dañada, hay que cambiarla, hay que hacer el cambio del componente y ya, no es más.
¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el otro elemento? Aquí nos dice, revisar la fuente de alimentación o puerto de alimentación. Entonces, ojo, revisar el puerto de alimentación de los equipos todo en uno o portátil, verificando que no, verificando, verificando su estado y revisándolo tanto interna como externamente. Bueno, ojo con esto. ¿A qué voy con esto? Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Que todos los portátiles, conector, mm, puerto, cargador, todo en uno. Dejemos con ese. PC. Bueno, bueno, aquí no nos muestra. Bueno, aquí nos muestran el puesto del cargador. No me lo muestran. Entonces, puerto, cargador, puerto de carga, todo en uno. PC. Listo, bien. Un minuto que me lo dejan ver. Bueno, entonces vamos con el de portátil. Bueno, este me sirve para mostrarles algo ahorita, pero bueno, sino que, bueno, aquí, bueno, por ejemplo este. Miren, este es el puertico que tienen la mayoría de computadores, tanto todo en uno como portátiles, que es donde llega el cargador. Para los todo en uno suelen ser cuadrados en algunas ocasiones, para los portátiles son redondos como es este el caso. Lo que usted no ve detrás de esto es que detrás de ese elemento hay un elemento así, miren. O sea, aquí está el cargador y dentro de su portátil hay una pequeña bandita y esto se conecta a la placa madre. ¿Listo? Este elemento que está aquí suele dañarse, suele dañarse, suele tener problemas de conexión y suele dañarse. Ese pequeño puertico, ahí como lo ven, es muy útil dentro de los PC. Cada PC tiene su propio qué, su propio, o sea, cada marca tiene su propio conector de alimentación. Entonces, si allá nos tocaba revisar la fuente de alimentación, acá nosotros tenemos que venir a revisar este puerto para descartar que no esté dañado. Porque muchas veces o ocasiones por estar conectando y desconectando el portátil y moviéndolo de lado a lado, pues obviamente el portátil daña este conector. Entonces cuando usted va a ver, pues obviamente este conector se encuentra dañado. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer para verificar si está bien o no? Pues tenemos que medirlo. ¿Con qué? Adivinen, con el multímetro. Esto se mide con el multímetro. ¿Listo? ¿Cómo se mide? Pero mismo, tenemos que buscar aquí continuidad. Entonces hacemos la conexión para buscar continuidad dentro de este elemento. Si hay continuidad, quiere decir que el conector está trabajando correctamente. Si no la hay, automáticamente tenemos que descartar que este equipo no presenta, ya tiene dañado este elemento, por lo tanto hay que conseguirlo y obviamente cambiarlo. ¿Listo? Entonces, esos son los procesos que debemos tener en cuenta. En este caso voy a copiar este elemento. Espérate, este el otro. Ajá. O que cada equipo tiene su propio modelo, o sea, no son todos diferentes, ¿ok? O sea, son todos distintos. Entonces tenganlo en cuenta porque hay diferentes formas, tamaños, colores. Hay unos hasta que vienen soldados a la placa, así que hay que tener mucho cuidado con los que vienen soldados a la placa. Supongamos que ¿por qué? Porque es que los que vienen soldados a la placa suelen despegarse de la placa. Entonces cuando se despegan de la placa viene el problema. Mira, aquí vamos a ver el puerto. Mire, este puertico es ese elemento que acaban de ver. ¿Listo? Ese es el puertico entonces voy a pegarlo acá. Perdón. Entonces, para que lo veamos ahí. Listo. Entonces, ahí, bien, ahí lo estamos viendo. Entonces, miren, ahí se ve claramente el conector del portátil. Obviamente lo estoy en uno también, que ellos llegan ahí en la parte trasera. Puede ser cuadrado, puede ser redondo, como ya les decía. Pero que lo que nosotros no vemos
es este elemento. Mírenlo, ahí lo vemos otra vez. Listo. Vamos a poner, bueno, me gusta más el otro. Vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde estaba? Mira, aquí podemos ver el integrado. Miren, este es el integrado, por ejemplo, que va soldado a la placa. Entonces, pero en eso hay que tener más cuidado porque a veces se soldan de la placa y ese es el que genera el problema y no deja que el equipo encienda. ¿Listo? Bien. Bueno, este puede ser. Aquí vemos, aquí ese me gustó. Bien. Entonces, ok. Muy grande la imagen, no es mi impresión. Grandísima. Listo. Entonces, ese conector, vuelvo y reitero, este conector que está aquí, que es donde usted conecta el cargador, es este mismo conector. ¿Listo? Solamente que aquí ya se ve cómo se ve interno. Aquí hay que desarmar el equipo por completo. ¿Listo? Y obviamente ahí van a ver el conector. En los videos donde ustedes me ven desarmando el portátil se ve cuando yo saco este conector. Porque no pude desconectarlo de este a la placa madre, entonces saqué este elemento porque esto va como encajado aquí en la carcasa. Entonces yo lo saco. ¿Listo? Y ahí nos podemos dar cuenta de él. Entonces estos dos elementos debemos tenerlo en cuenta. O sea, tanto si es fuente de alimentación, si es un computador de escritorio, como estos elementos si es un todo en uno o es un portátil. Esos elementos son los que debemos revisar si el equipo no está encendiendo. ¿Por qué debemos revisar estos equipos, estos elementos primero que nada? Obviamente teniendo en cuenta que primero revisamos ¿qué? Primero revisamos los cables y primero revisamos primero revisamos que estuviera todo, o sea, que estuviera yendo corriente al equipo y todo. Si ya nos damos cuenta de eso y pasamos a estos elementos, pues obviamente, si alguno de estos elementos está fallando, ya les dije, en el hardware no hay tanto complique. Si está fallando la fuente de alimentación, hay que cambiarlo. Si está fallando este puerto, hay que cambiarlo. ¿Listo? Esa es la solución. Ay, profe, ¿qué? No, esa es la solución. Claro está que si usted ya es electrónico, tiene un amigo que es electrónico, ellos pueden reparar la fuente de alimentación. Porque puede decir simplemente el fusible que se le quemó. Si fue el fusible, vale 200 pesos un fusible y cambiárselo a la fuente y vuelve a quedar la fuente funcionando normal. Si es un condensador que se infló, pues ahí ya un proceso un poco más largo porque hay que conseguir el mismo condensador. Obviamente una persona que lo cambie y saber por qué se quemó ese condensador. Pero, o sea, un electrónico sí puede reparar una fuente de alimentación o en su defecto puede reparar ¿un qué? Un, un, un fusible o esos elementos, entonces obviamente usted puede repararlo. Igualmente pasa aquí, este cable se suele cortar con el tiempo o simplemente se suele despegar o se suele dañar. Hay personas o electrónicos especialistas que pueden reparar este tipo de cosas. Pero siendo honesto, la mayoría de veces se prefiere cambiar. ¿Sí? O sea, la mayoría de veces prefiere cambiar. ¿Por qué? Porque es que si ya se desgastó por el tiempo, por ejemplo, si se quemó un condensador, es porque la fuente de poder ya está obsoleta, ya lleva mucho tiempo, ya muchos años de trabajo. Entonces, normalmente genera ese problema. Entonces, lo ideal es cambiarlo. Lo mismo esto, si esto ya está fallando, lo mejor es buscar cambiarlo. Solamente que en los portátiles y todo en unos, conseguir ese cable es un poco más complicado. O sea, en un portátil es más difícil porque tiene que ser exactamente la misma referencia. O sea, si se me dañó un Hewlett Packard, tengo que conseguir este cable para un Hewlett Packard porque no es el mismo, ni los mismos conectores para un Asus, ni para un Lenovo, ni para un Dell. Entonces ahí viene el problema. O sea, tengo que buscar exactamente la misma configuración. Entonces es un problema. Es más, muchos todo en uno traen los conectores, como por ejemplo el todo en uno que yo estaba, me dieron cuenta que el conector de corriente iba soldado a la placa. Entonces si ya se daña ahí, ya es muy complicado repararlo, es muy complejo realizar una reparación de ese estilo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí estamos viendo los dos elementos, tanto verificar las conexiones de cables y establecer si llega energía al equipo, como, ¿cuál fue el otro? Acá, revisar fuente de alimentación o puerto de alimentación. Es importante, muchachos, o sea, den en cuenta que no es solamente hablar así por encimita, ¿sí? Me van a entender, o sea, estamos aquí. No solamente hablar así por encimita, es que verifiquen los cables, listo, sino que vamos a entrar, por eso yo les decía, vamos a entrar a profundizar en cada uno de esos aspectos. O sea, porque listo, ya tenemos la base, pero esta base la vamos a basar con esto para tener un documento muy valioso. Miren, muchos no saben lo valioso que es esto. Uno muchas veces cuando es novato en estas áreas, uno se enfrenta a problemas y no tiene la menor idea qué hacer, porque uno se le olvida en los procesos que realiza el equipo por dentro, ya no se le olvida. Entonces es bueno tener esta información para obviamente hacer uso de ella y empezar digámoslo, a tener
digámoslo, una base menos sólida para poder, cuando necesite, hacer un mantenimiento, una reparación a un equipo, tener al menos una guía muy sólida de cómo hacerlo. Ya saben que obviamente esta información se la va a hacer llegar. ¿Listo? Muy bien. Pero miren, hice todo eso, verifiqué cableados, verifiqué todo, saqué la fuente de alimentación, la probé y resulta que la fuente de alimentación funciona. Aquí todos los cables, todo está dando corriente. ¿Listo? Si todo eso que hicimos, porque den cuenta que es un trabajo largo, si todo eso que hicimos hace que, bueno, si obviamente encontramos, pues obviamente ya revisamos, ya terminamos y hemos coronado, hemos arreglado el equipo. Pero, si nada de eso funciona, viene el problema. Este sí va a ser un poco amplio. Proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. Ese sí va a ser un poco largo, ya verán por qué, porque eso sí requiere, recuerden que varias cosas de aquí terminan en eso, ¿no? Entonces, verificar, perdón, proceso de revisión de placa madre, perdón, de placa madre o cambio de componente. Listo. Muy bien. Bueno, ¿por qué esto? Ojo, esta es la última opción que usted tiene a nivel físico para detectar un problema. ¿Listo? Porque aquí se vuelve más complejo el asunto. Al menos que usted sea un electrónico especializado, va a poder, digámoslo, llegar más allá. Yo lo voy a hacer a explicar hasta lo máximo que, digámoslo, que como conocimiento en esa parte les puede ayudar. ¿Listo? Pero es un proceso bastante complicado. Entonces, bueno, lo primero. Perdón. Entonces, lo primero. Aquí. Desconectar todos los dispositivos internos y externos del PC intentar externos del PC, incluyendo conectores de arranque, conectores de encendido, perdón, de encendido, y si es necesario encender, intentar encender de manera manual. Bueno, listo, vamos, este es un proceso largo, les digo, aquí esta sí nos va a frenar un poco, proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. Bueno, primero, desconectar todos los dispositivos internos y externos del PC, incluyendo conectores de encendido, y si es necesario, intentar encender de manera manual. Les explico. Ya si usted probó fuente, probó todo esto, ya nada de eso le sirvió. Pues mijo, ¿qué le toca hacer, hermano? Ahora sí, ensuciarse las manos, viejo. Y desconecte todo. Todo es todo. Si es un computador de escritorio, usted le va a sacar todo, unidad óptica, discos duros, desconecte todo. Listo, desconecte todo. ¿Ok? Pero aquí vamos a ser más específicos. Incluyendo encender de manera manual usando los dispositivos básicos de funcionamiento. Entonces, miren, esto a veces salva, la verdad sí. Pero ya aquí usted llega a un punto en que o sea, es largo el proceso. Porque imagínense, pónganse en el sitio de la persona que está revisando el equipo. Vamos a hacer lo que es muy buen computador de escritorio. Le traen el computador, usted lo presiona el botón, no enciende. Bueno, empieza a coger la guía, listo. Primero los cables, empieza a medir, mira el botoncito, todo bien, todo bonito, no pasa nada, le está llegando corriente, listo. Bueno, me tocó probar la fuente. Listo, abre el equipo, saca la fuente, la puentea, y la fuente funciona. O sea, la fuente no es. Listo, bueno, está. Entonces ya nos dimos cuenta que cables, todo está bien, todo está funcionando, fuente está bien, todo está funcionando. Entonces conecto todo y aquí viene la cuestión. Ya en este punto yo debo empezar a pensar que puede haber un corto,
puede haber un problema en el chip de video, puede haber un problema interno en la placa. Entonces yo tengo que pensar en un daño grave. La verdad, yo tengo que pensar en un daño grave. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Desconecte todo. Y deje solamente lo básico para funcionar. Como usted ya comprobó que está llegando corriente y que está funcionando la fuente, entonces obviamente tiene que estar la fuente conectada, o sea, tiene que tener lista la fuente para conectarla. Y coja la placa y desconéctele todos los cables, audio, USB, si es un computador de escritorio, por ejemplo, los conectores de encendido, listo, todo. Esto que desconecte esto en la parte trasera todo, pantalla, USB, todo, desconecte todo. Y si es un computador de escritorio, precisamente si usted desconecta los cables de encendido, pues ¿cómo lo enciende? Coge un destornillador de pala y toca los dos conectores donde va conectado el Power SW. Toca esos dos con el destornillador de pala y el computador enciende automáticamente. Entonces, si usted ya realmente ya no puede imaginar todo, o sea, le toca desconectar todo e intentar encender el equipo sin nada. O sea, solamente con la placa, la memoria, el procesador y la corriente. ¿Sí? Lo mismo aplica para un todo en uno, para un portátil. Si yo ya revisé y esto está funcionando, ya me toca sacar la placa del portátil o del todo en uno, listo, desconectarle los parlanticos, desconectarle la tarjeta Wi-Fi, desconectarle todo lo que se le pueda desconectar, listo, dejar solamente placa madre, procesador, memorias y obviamente el puerto de alimentación, listo. ¿Por qué? Porque si usted desconecta todo, conecta el equipo y el equipo enciende, ¿cuál es el? Entonces ya sabe usted que algo de lo que desconectó está presentando corto o está fallando y no deja que la placa madre arranque. Entonces, ¿qué debe empezar a hacer? Y aquí viene algo que es súper tedioso. Porque aquí viene, ¿no? Entonces, vuelvo y conecto todo. No. Tiene que empezar a conectar componente por componente hasta que encuentre el fallo. Supongamos. Entonces conecta el disco duro, vuelve y prende. Ah, prendió, listo. Conecta los puertos USB, el teclado del mouse, lo conectó, prendió. Conecta la pantalla, lo conectó, prendió. Bueno, sigo conectando. Conecté lo de audio, prendió. Conecté los USB y ¡pum! No prendió. Ahí está el problema. Los conectores USB que están afuera entraron en corto, entonces me toca quitar ese componente, buscar otro o comprarme una tarjeta de expansión de puertos USB y dejar los puertos USB conectados por las partes traseras y ya, porque no tengo de otra. ¿Listo? Entonces, he allí porque ya usted, eso, en un portátil, por ejemplo, puede ser la tarjeta Wi-Fi, aunque no crean, la tarjeta Wi-Fi entra en corto, los parlantes entran en corto, por agua, por diferentes elementos, entonces puede ser simplemente que eso esté en corto. Entonces, cuando usted desconectó todo, usted fue con el, ¡pum! Prendió, prendió, o sea, eso ya da una esperanza, uno sabe, cuando prende la placa y todo está desconectado, entonces uno dice, listo, algo pasó. Obviamente, vuelvo y reitero, teniendo los elementos básicos conectados. ¿Cuáles son los elementos básicos? Pues esto, la placa madre, la fuente de alimentación, listo. Estos son los elementos básicos que debemos tener ahí conectados. Entonces, ahí ya usted empieza a conectar componente, suena mamón, pero es así. Toca empezar a conectar componente por componente hasta que usted encuentre el componente que es el que está fallando. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de revisión de la placa. Es el primero, o sea, porque ahora viene el dilema. Si desconecté todo y intento prender la placa y la placa no enciende, pues mijo, allí sí se nos complicó el asunto. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque puede ser que el daño, o no es que puede ser ya, el daño está dentro de la placa. Bien sea en la memoria RAM, bien sea en el procesador, que es prácticamente improbable, ¿listo? O bien sea ¿en qué? En... Un segundo, por favor. Entonces, o bien sea en que usted tenga, o bien sea, porque bueno, el procesador no, o bien sea que algún elemento dentro esté en corto. ¿Listo? Muy bien. Un segundo. Deme un momento. Bueno, listo. Pues bueno, señores, eso es lo que voy a explicar. Mañana continúo entonces con este proceso de revisión de la placa o cambio de componente. Mañana continuamos con estos elementos.
como se pueden dar cuenta, pues es algo que es más allá de simplemente explicar, ah, mire, esta tal cosa, no, aquí, como les digo yo, les dije al comienzo, a mí me importa es que ustedes adquieran un conocimiento que les sirva para su vida. Si ustedes quieren ponerle cuidado, no, esa ya es su decisión, pero créanme que esto es muy útil, demasiado, la verdad, no saben cuántas veces he sacado a gente de aprietos con esos conocimientos. Y es en serio, o sea, y los puede sacar a cualquiera de ustedes en cualquier momento. A veces nosotros, digámoslo por, ¿qué le digo yo? Por, ¿cómo le puedo llamar? Por miedo no, por ego quizás evitamos, que eso ya lo sé, que eso no sé. No, pero miren que esos procedimientos se aprenden y son supremamente útiles. Entonces, bueno, señores, ahí ya vamos una parte. Todavía nos faltan un par de elementos que tenemos que manejar, que eso es la parte de reparación física. ¿Listo, muchachos? Ya cuando terminemos este documento, cuando ya esté listo, hemos explicado todo, se lo enviamos a ustedes para que lo tengan a la mano y con él ya puedan hacer cualquier reparación de componentes de hardware, ¿ok? Listo, señor, entonces vamos a dejar hasta aquí. Voy a detener las grabaciones para proceder a llamar el listado y comprobar asistencia. Listo, voy a detener aquí la grabación.